Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía, en 10 minutos o menos. Hoy les voy a hablar sobre el salario mínimo. Actualmente, el bufete de abogados de los sindicatos se sienta frente al bufete de abogados de los empresarios y en medio los abogados del Ministerio de Trabajo a definir el efecto de los salarios en la macroeconomía panameña. Evidentemente ninguno pisó una facultad de economía a menos que necesitaran un momento ir al baño. Sin embargo, están discutiendo cosas para lo cual no están capacitados. El salario mínimo no se negocia entre abogados. El salario mínimo se calcula. Es como la canasta básica. Tú no puedes mandar a los abogados del gobierno y poner a los abogados de los consumidores a negociar cuál es la canasta básica. La canasta básica simplemente es la cantidad que necesita una familia para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Igualmente, el salario mínimo es el mínimo que requiere una familia dependiendo de cuántos trabajan en ese hogar promedio para cubrir sus necesidades y vivir en forma digna, de acuerdo a las posibilidades de cada país. Por eso Estados Unidos tiene un solo salario mínimo. Puede ser que en algunos casos existen estados que establecen salarios mínimos superiores, pero nunca inferiores. En cada país europeo hay un salario mínimo. En Panamá hay 53 salarios mínimos en 2 regiones, lo cual suma 106 salarios mínimos. Eso no es un salario mínimo. Al final lo que lleva a eso, a que Panamá es uno de los países, es el país con menor salario mínimo de Centroamérica, cuando Panamá tiene un ingreso per cápita 4 veces el de El Salvador, y El Salvador tiene un salario mínimo mayor. Cuando Panamá tiene un salario mínimo menor que Costa Rica, que Honduras, que Guatemala, a pesar de que son países que tienen ingreso per cápita de 4,000, mientras Panamá tiene ingreso per cápita de 16,000. Entonces el salario mínimo no puede ser establecido de esa forma. Tiene que ser calculado por un grupo de economistas, trabajadores sociales, nutricionistas y abogados también. El salario mínimo está basado también en la canasta básica, pero en Panamá hay 2 canastas básicas. Uno que establece el Ministerio de Economía y Finanzas con cifras del INEC y otro que se inventó la Codeco, en donde manda a algunos muchachos a los supermercados más cercanos y algunos mini super ven el precio más bajo de cada producto y eso es lo que ellos llaman canasta básica popular. Un disparate. El del MEF, sin embargo, está establecido como debe ser, mediante cálculos en donde participan nutricionistas, trabajadores sociales, economistas, abogados, y establecen cuánto cuesta una canasta para alimentar con las nutriciones suficientes a una familia promedio de la ciudad de Panamá, Colón y San Miguelito. Así debe ser el salario mínimo. Y el salario mínimo, haciendo estos cálculos, debería estar alrededor de $725. Uno solo, no 106. Lo demás que se negocien o que cada empresa establezca superior, porque ese sistema de la mesa de salario mínimo es responsable que, por ejemplo, firmen en un momento, no este año, pero hace algunos años, firmaron que un abogado debe tener un salario de $500. Alguien que se pasó 3 a 5 años en la universidad, un periodista, $500 de salario. Cuando yo, en la década del 80, cuando entré a trabajar, me ofrecieron 835 y nadie quedó saltando de alegría porque me dieron el mayor sueldo del mundo. Ese era lo que se ofrecía. 40 años después, se le ofrece a un profesional $700. La responsabilidad de eso es la mesa de salario mínimo porque es una mesa de control de precios. Me sorprende entonces que los gremios empresariales que siempre han estado en contra del control de precios estén sentados ahí negociando el control de precios de 106 salarios. Esa mesa de salario mínimo hay que cerrarla y el Estado debe ser responsable de establecer un salario mínimo
en uno de los 3 países más ricos de Latinoamérica, porque el salario mínimo no solamente es un problema de justicia. El salario mínimo obliga a una demanda mayor. Si los profesionales, la clase media, tienen más ingresos, hay mayor demanda. Entonces esos profesionales ya no tienen que vivir con sus padres, sino que pueden tener su propia casa, comprar casa, ir al supermercado, ir al restaurante, comprarse zapatos. Entonces los restaurantes tienen más demanda, tienen más clientes, y en los malls hay más clientes y por tanto hay que contratar más vendedores. Ese es el objetivo. No es una negociación entre abogados. Yo soy Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos.